Sabéis que al término de esta reunión, en la que lo que se ha formalizado es la ruptura del diálogo y por tanto de las posibilidades de llegar a algún tipo de alianza, Albert Rivera ha comparecido ante los medios de comunicación. Rosa Díez no lo ha hecho, pero sí lo han hecho otros dirigentes de UPyD, creo que Herzog en concreto. Escuchamos primero lo que ha dicho Albert Rivera, que entiende que él ha sido un poco ingenuo porque desde el comienzo mucha gente le decía no es posible que al final Rosa Díez pacte contigo. Hay que recordar lo que pasó con Paco Sosa Wagner, ¿eh? Y él dice ahora, dice Albert Rivera, y lo escuchamos, que se equivocó. 7 años han sido suficientes. Yo reconozco que he sido muy... me lo pongo en primera persona porque incluso contra la voluntad de parte de mi partido, lo reconozco. Yo mismo asumo esa responsabilidad. He insistido que este acuerdo era bueno y era posible. Y hoy debo decirles a toda esa gente, no les voy a pedir perdón porque tampoco creo que sea para eso, pero debo reconocerles que tenían razón y que a lo mejor conocían mejor que yo a Rosa Díez y a su equipo. Lo que dice UPyD, que es una versión diferente, como podéis imaginar, de la que da Ciutadans, lo que dice UPyD es que Albert Rivera ha ofrecido un acuerdo, pero en términos absolutos, sin posibilidad de negociación, que por tanto los acuerdos que pretendía Ciutadans eran acuerdos de manera unilateral y prematura, y que pretendía también mantener una actitud opaca sobre el contenido de esas negociaciones y sobre la política de pactos que tiene Ciutadans en otras ciudades de nuestro país. Y lo que ha hecho UPyD, veo en Twitter, es publicar el documento completo de la hoja de ruta de estas negociaciones. Es un documento largo y no he tenido tiempo para leerlo, pero parece que ahí están las explicaciones de cuáles eran los puntos de partida y cuáles son las razones que, según UPyD, que viene a decir Ciutadans ha dicho o lo tomas o lo dejas, estos son lentejas y no hay nada que negociar. Según UPyD, por tanto, es Ciutadans quien tiene la responsabilidad de que no se llegue a ningún acuerdo en contra de lo que dice Ciutadans. Me dejáis que salude a Fernando Maura, que es eurodiputado de Unión, Progreso y Democracia. Señor Maura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es su impresión sobre la ruptura formalizada en la noche de hoy? Bueno, pues mire, debo decirle que asisto a esa noticia con un profundo pesar, porque me parecía que en estos momentos en este país necesitábamos un acuerdo entre mi partido, Unión, Progreso y Democracia, y Ciudadanos, para construir una oferta política muy amplia que trabaje y que defienda la regeneración política en este país con un planteamiento muy claro de trabajarlo desde las instituciones, a diferencia de otros partidos que el fenómeno institucional les parece un elemento más o menos útil o más o menos ocasional según los casos. Y si necesitaban un acuerdo, ¿cómo es que finalmente no se ha producido? ¿Hubo posibilidades de acuerdo en algún momento de estos 7 años, decía el señor Rivera? Pues mire, yo creo que había básicamente una constatación, y es que Ciudadanos era un partido que se situaba fundamentalmente en Cataluña. UPyD ahí no tenía ningún resultado razonable en esa región, y el resto de España, pues UPyD iba más o menos creciendo con una tónica positiva, pero es verdad que después de las elecciones del 25 de mayo se produce un antes y un después en ese espacio político y también en general en la política española. Y en ese espacio político en concreto, el antes es que Ciudadanos era un partido catalán, como le digo, y el después es que es un partido nacional que compite prácticamente con la mitad de votos que tenía Unión, Progreso y Democracia, que tuvo Unión, Progreso y Democracia, con lo cual los dos partidos después del 25 de mayo, quizás antes, pero después del 25 de mayo estaban llamados a entenderse. Pues al final no se han entendido, por muy llamados que estuvieran. ¿De quién es la culpa? Claro, es que primero yo tampoco he participado en ninguna de las negociaciones que se han producido y tampoco tengo los datos para hacer esa reflexión, pero es evidente que lo que tenemos que pensar es más en clave de que ha sido un acuerdo necesario y que no se ha producido, y eso es una muy mala noticia para España. Ya, pero no se aventura usted a explicarme por qué no ha sido posible que se alcanzara ese acuerdo. Antes decía Pilar Cernudas, me dicen que ha habido una cuestión, entre otras, de choque de personalidades entre Rosa Díez y Albert Rivera. ¿Usted eso lo cree plausible como explicación? Bueno, cualquier explicación puede valer, pero todas las explicaciones serán probablemente insuficientes, ¿no? Yo creo que lo que hay es que hay dos partidos claramente complementarios,
tiene una base muy importante en Cataluña, otro que la tiene en general en el resto de España, en Cataluña muy poco, un partido que está avanzando en el resto de España, que es Ciudadanos, y un partido que lamentablemente está retrocediendo también en el resto de España, que es Unión, Progreso y Democracia, y evidentemente dos personas que están al frente de esos partidos, una con una enorme experiencia política, que es Rosa Díez, y otra que es un joven como es Alberto Rivera, que tiene todo el futuro por delante. ¿Y qué es el futuro, yo creo? ¿Qué es el futuro? Albert Rivera, no sí. Rosa Díez. Bueno, mire usted, yo tengo 59 años y ya sé que tengo una capacidad de hacer cosas en política, pero creo que también el 25 de mayo ha señalado que la ciudadanía quiere no solamente políticas distintas, sino políticos distintos, sobre todo en el liderazgo de los partidos. No, y usted lo ve en Izquierda Unida, lo ve en el Partido Socialista, el propio rey de España abdicó, las cosas han cambiado. Su interpretación entonces es que la ciudadanía quiere un liderazgo distinto también en su partido UPyD. Bueno, yo me estoy refiriendo más que a mi partido a un espacio político. Yo creo que el espacio político ahora por su partido, que tanto Ciudadanos y UPyD queremos representar, que es el que yo considero el de la regeneración democrática desde las instituciones, es un espacio político que también tiene que rejuvenecerse. Es decir, que para defender ese espacio político, para encarnar ese espacio político ante los electores, usted ve mejor la opción de Albert Rivera que la opción de Rosa Díez. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Yo le estoy diciendo que creo que son dos opciones complementarias, una desde la experiencia y otra desde la juventud y el futuro. Creo que estoy diciendo bastante en este sentido. ¿Puedo? Señor Maura, buenas noches. Pregúntaselo otra vez. A ver si... Sí, es que voy por ahí, que me ha dejado bastante perpleja con su afirmación. Sabiendo además, como sabemos todos, que el grupo parlamentario que usted pertenece en el Parlamento Europeo está como está, completamente dividido, desde que se marchó Sosa Wagner, con Maite Pagaza, de jefe del grupo, pero con una posición muy distinta a la que usted defiende, que están divididos en dos, es decir, los 4 eurodiputados en este momento podrían ser la suma de 2. Después de escucharle, ¿cabe la posibilidad de que usted se marche hacia Ciudadanos? Que me marche a Ciudadanos, mire usted, no. Yo estoy... Sí, tal como está expresando, es que no acabo de yo... Es decir, sabiendo primero la división que tienen ustedes ahí en Bruselas, o sea, que son 2 y 2. Y ahora cabe decir pues que el que tiene la razón es Albert Rivera y que había que dar un relevo... No, yo no he dicho que la razón la tiene Albert Rivera. Yo he dicho que... No, porque yo quiero decir lo que he dicho. Vamos a ver, yo he dicho que no puedo hacer una valoración de unas negociaciones en las que no he intervenido. Yo solamente le decía que hay dos partidos políticos que además, debo decir, que han hecho tanto Albert Rivera como Rosa Díez un esfuerzo extraordinario y han tenido un éxito impresionante, porque nunca en el escenario político español había ocurrido que partidos como Ciudadanos y UPyD pudieran tener un lugar en la escena política española. Y yo lo que digo es que no puedo hacer un comentario sobre las negociaciones que no conozco porque no he participado en ellas y que me parece pues lamentable que no se haya podido llegar a un acuerdo. Eso es lo que estoy diciendo. Todo esto, señor Maura, comenzó con un análisis político que realizó Sosa Wagner, en el sentido de que era necesaria la unión de Ciudadanos y de Unión Progreso y Democracia, y él alertaba sobre un riesgo que había en UPyD, que era el personalismo, el excesivo personalismo de Rosa Díez. Esto le ha costado a Rosa Wagner lo que ha costado. A mí me parece que el diagnóstico era acertado, y coincido con usted, es que es un error muy grande, fundamentalmente para UPyD, no haber llegado a algún acuerdo con Ciudadanos. ¿Usted cree que al final lo que ha terminado pesando es aquello que señaló Sosa Wagner, el excesivo personalismo de Rosa Díez? Bueno, Paco Sosa hablaba, ponía en situación de comparación los proyectos de ambos partidos, y él decía, por una parte, que en UPyD había un trabajo desde el punto de vista de construcción de la alternativa y de análisis bastante pormenorizado de las distintas respuestas que había que dar a los distintos problemas de España, pero
que le sobraba, según palabras del propio Sosa Wagner, un sectarismo, un autoritarismo en la gestión interna del partido. Esto es lo que venía a decir Sosa Wagner, y en el fondo lo que decía es que el 25 de mayo exigía una reflexión en profundidad y un acuerdo entre ambas formaciones políticas. Creo interpretar su artículo, porque como antes y después he hablado mucho con Paco Sosa, pues más o menos sé qué es lo que quería decir. ¿Y eso es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que se ha ensayado una fórmula de llegar a un acuerdo. Cada cual puede hacer la valoración que quiera. Algunos dirán que ese acuerdo estaba ya desmentido desde el principio porque no se pretendía llegar a un acuerdo por una parte, por la otra pues se ensayó. En fin, puede haber todo tipo de especulaciones en relación con eso, pero bueno, hoy hemos terminado conociendo lo que es absolutamente la realidad pura y dura, y es que no se llega a un acuerdo, y yo creo que esa es una muy mala noticia para ese espacio político, pero sobre todo para España, que necesita que se confirme ese espacio político en un solo proyecto partidista o partidario. Yo insisto, señor Maura, y perdona que sea tan pesada. No, lo que pero los cuatro diputados que representan a UPyD en este momento en el Parlamento Europeo, en ALDE, ¿ustedes tienen reunidos los cuatro para tener una posición común, por ejemplo? ¿Se reúnen los cuatro y ven qué posición van a tener respecto a algún asunto que se plantee en el Parlamento Europeo? Sí, mira, vamos a ver. Ahora mismo somos tres, como sabe, porque la semana que viene tomará posesión Calvet, ¿no? Enrique Calvet, de manera que ahora somos tres. La última reunión que hemos tenido los tres ha sido este pasado lunes en Bruselas. Sí. Y cuando sea Calvet serán dos que estarían por la fusión y dos que no están por la fusión. Bueno, en realidad yo debo decirle que en las reuniones que tenemos no hablamos de la fusión Ciudadanos-UPyD, hablamos en todo caso de cuestiones comunes que afectan a nuestros trabajos en el Parlamento Europeo. Cada cual tendrá la opinión que tenga en relación con lo que pueden ser los acuerdos entre los partidos políticos. Son cordiales las reuniones, como solo son tres. A veces son más cordiales que otras, ¿no? Pero bueno, digamos que son unas reuniones razonablemente normales. Hombre, lo que pasa, señor Mauro, se lo voy a decir claramente, es que nos da la sensación que está usted intentando querer decir algo, pero no lo dice. Ha dicho al principio lo de que Albert Rivera es el futuro, y después ya está amagando aquí, y estamos dándole vuelta a mi pregunta, que a mí es una cosa que me resulta bastante odiosa, porque nosotros sabemos que usted quiere decir algo, pero no lo dice. Pues entre UPyD y Ciudadanos, pues hablamos de si hay una votación sobre Irlanda del Norte y si vamos a decir H o Z. Más directo, ¿usted cree que UPyD se ha equivocado profundamente con no llegar a un acuerdo ciudadano? ¿Quién? UPyD. UPyD, sí. Hombre, yo creo que sí, que se ha equivocado UPyD en no hacer probablemente todo el esfuerzo que tenía que hacer en la última oferta que ha hecho Ciudadanos. Seguramente que se ha equivocado, pero ya le digo que tampoco he participado en las reuniones como para decirle exactamente dónde puede estar el error. Lo que sí me interesa, y por mucho que ustedes quieran que yo les diga otra cosa, es que lo que realmente es una pésima noticia es que no se haya llegado a ese acuerdo, porque era absolutamente necesario. El tiempo dirá quién ha tenido más responsabilidad en eso. Lo que está claro es que Albert Rivera en el último momento hizo una propuesta digamos que ambiciosa, que independientemente que no haya gustado la forma en que se ha producido esa oferta, pues no ha sido atendida positivamente por parte de mi partido. Sí, no sé, señor con eso ya se quedará usted más contento con mi respuesta. No, a mí me da igual, señor. Como dice que estoy amagando pero no doy, pues pues quiero ser más claro todavía si es necesario. Yo también le apretaría, ha dicho que el futuro de ese espacio político, y lo de espacio político lo ha dicho un par de veces, se llama Albert Rivera, con lo cual entiendo que la persona a jubilar, vamos a llamarlo con todo el cariño del mundo, sería Rosa Díez. Le pregunto, porque ha citado usted a personajes de la política que han ido dejando paso. Le pregunto sobre el espacio político, que está siempre en función del espacio que seas capaz de ocupar. Y cuando te llega una fuerza por un lado, te dejas comer por otro, achicas el espacio y a lo mejor no tienes el suficiente chance para poder moverte
para poder convencer al electorado. Da la sensación, y es una sensación, que la ilusión que pudieron tener ustedes en su momento, la renovación, la regeneración, se les ha ido por el desagüe, porque ha habido otras fuerzas que han irrumpido y les han quedado ustedes con un espacio muy chiquitín. De aquí al próximo proceso electoral, ¿van a saber recuperar ese espacio político con fuerza como tendrían que tenerla? Bueno, claro, ya después de la noticia de hoy el problema se hace todavía más difícil, porque tenemos que competir no solamente con otras fuerzas políticas emergentes, con las que más o menos son política vieja, pero que ahí están y que siguen teniendo su protagonismo, y tenemos que competir en nuestro mismo espacio político, fundamentalmente con Ciudadanos. Es verdad que buena parte de lo que formaba parte de nuestro discurso nos lo pueden arrebatar fuerzas políticas como Podemos, pero a mí me preocupa menos eso, si quiere que le diga la verdad, porque en una parte del discurso político, no pretendidamente por nadie y no pretendido desde luego por UPyD, lo que sí está claro es que hay una parte que hace un cierto planteamiento demagógico en relación con lo que son pues las prebendas de la vieja política, lo que llaman los de Podemos la casta, en definitiva, que esa es una parte del discurso que cuando se desliza por la demagogia y por el populismo, pues es mejor que te lo arrebaten otros, porque tu espacio debe ser, insisto, de regeneración democrática muy a fondo, darle la vuelta al país de una manera muy clara, pero siempre desde las instituciones, siempre en un planteamiento claro y profundamente reformista, no nada populista ni mucho menos revolucionario, ¿no? Señor Maura, gracias por haber estado este rato con nosotros. Salvo que quiera usted añadir alguna otra cosa, le despido con agradecimiento. Cuídese. De acuerdo, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Fernando Maura, eurodiputado de Unión, Progreso y Democracia. De momento. Parece mentira. Unión, Progreso y Democracia. De momento. Parece mentira.